Las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 843. La luz guía. El aire vibraba con un zumbido bajo y ominoso, como si el universo mismo estuviera contemplando el peso de secretos no revelados. Duncan había llegado a la conclusión de que su plan podría rozar la locura. E incluso el Sol Negro parecía necesitar un momento para procesar su última declaración. Sin embargo, Duncan era sincero. Tras la contemplativa, la expresión de Duncan se volvió aún más grave. Reafirmó con firmeza: quiero detonar la creación del mundo. Cuando digo a detonar, lo digo en sentido figurado. Planeo desbloquear su poder, específicamente los aspectos que no se liberaron completamente durante la gran aniquilación. Después de un rato, el Sol Negro finalmente se recompuso y su voz profunda y resonante, ahora teñida de un leve estática, preguntó: ¿Cuándo concebiste este plan? Duncan respondió con una calma serena: Antes de venir aquí a reunirme contigo, aunque en ese momento, la idea estaba solo vagamente esbozada y no estaba completamente formada. Hizo una pausa y luego agregó: Siempre he tenido una especie de intuición, probablemente derivada del conocimiento dejado por la civilización que me creó. Hay numerosos mecanismos que no entiendo del todo, pero mis instintos guían mis acciones y sugieren el camino correcto. Motivado por esta intuición, creo que la creación del mundo puede ayudarme a enfrentar un gran desafío, el problema de la fuerza impulsora inicial. No fue hasta que te encontré aquí y vi la carta que trajiste que confirmé la validez de esta dirección, o más bien, esta carta parece actuar como un recordatorio, señalándome el camino correcto. Al darse cuenta de que la propuesta de Duncan no era el producto de la locura, sino de una estrategia bien pensada, la agitación en la superficie del Sol Negro se calmó un poco y adoptó un tono serio. ¿Qué quieres decir con el problema de la fuerza impulsora inicial? Duncan explicó: Básicamente, es algo similar al Big Bang, el evento que inició nuestro universo. Es una descripción metafórica. Imagínalo como una explosión simultánea de información, materia y energía. Si vemos todo el universo como un vasto y complejo dispositivo matemático, entonces el estallido inicial de este dispositivo es esa explosión a donde todo comenzó. En las regiones exteriores del orden, realicé experimentos preliminares que verificaron la hipótesis de la información indestructible y demostraron que asignar a valores en un estado de información caótica podía, de hecho, remodelar la realidad. Sin embargo, también me enfrenté a un desafío. Este dispositivo matemático del universo mantiene una integridad, donde todos sus parámetros de información deben encajar perfectamente. No puedo reconstruir el universo pieza por pieza, paso a paso, aunque podría tener un tiempo infinito para prepararme. Una vez que comience el proceso, todas las tareas deben ejecutarse simultáneamente. Y esto requiere una cantidad inmensa de energía, una cantidad extraordinariamente vasta, comparable incluso a la de una gran aniquilación. Duncan levantó la vista con solemnidad hacia el enorme ojo pálido rodeado de carne y fuego. Ya ves, mi plan es bastante racional y meticulosamente pensado. A medida que los tentáculos que rodeaban al Sol Negro temblaban, la voz emitió un tono de creciente preocupación. Empiezo a sentir un poco de miedo cuando mencionas la palabra racional. Sin embargo, veo la necesidad de este plan. De hecho, una cantidad de energía tan vasta solo puede provenir de la creación del mundo. Pero, ¿cómo aseguramos que este proceso se desarrolle como lo imaginas? ¿Cómo tomamos el control de la creación del mundo? ¿Cómo la iniciamos, la guiamos y evitamos que se salga de control? El antiguo dios bombardeó a Duncan con una ráfaga de preguntas, revelando preocupaciones profundas sobre la viabilidad del plan de Duncan. Estas inquietudes estaban justificadas. Situado precariamente cerca de la creación del mundo, esta entidad comprendía la naturaleza y el terror de la grieta más profundamente que nadie en este mundo. Habiendo observado la gran aniquilación solidificada en el cielo durante milenios, le costaba reconciliar esa fuerza catastrófica con la posibilidad de un nuevo mundo. Sin embargo, Duncan, sin inmutarse por el escepticismo del Sol Negro, había reflexionado extensamente sobre estos temas. Reunió sus pensamientos y comenzó con calma. Todo es información. El Sol Negro guardó silencio,
esperando atentamente la explicación adicional de Duncan. La creación del mundo opera bajo el mismo principio. Continuó Duncan. Un leve pulso de llamas en el sol negro sugería que estaba uniendo los cabos de la teoría de Duncan. Después de encontrarme con el estado caótico conocido como el mar de información, realmente comprendí que todo es información. Afirmó Duncan con confianza, asegurándose de que el sol negro siguiera su lógica. La creación del mundo es la forma cristalizada de la gran aniquilación en sí misma. Sin embargo, la gran aniquilación también es una manifestación de información. Desde la perspectiva lógica más básica, la creación del mundo no se distingue de las innumerables cosas de este mundo. Mientras esté gobernada por información, nada está verdaderamente fuera de control. Existe, por lo tanto, puede ser controlada. Si fuera incontrolable, incluso su pérdida de control sería de un tipo controlable, a menos que el principio de todo es información no se aplique. Elucidó Duncan. Pareces muy confiado y resuelto. Comentó el sol negro, extendiendo sus tentáculos mientras hablaba con un temblor profundo y sótin. Duncan no respondió con palabras, sino con un leve gesto de afirmación. Tenía una creencia inquebrantable. Nada podía impedir que la creación del mundo trajera el amanecer de un nuevo mundo, ni siquiera la creación del mundo misma. Y hay otro factor que refuerza mi confianza, agregó Duncan de repente. ¿Te refieres a la aparición de ese cubo? El sol negro intervino rápidamente. Exactamente. Duncan afirmó con otra inclinación sutil de cabeza. Cruzó la grieta de la creación del mundo para llegar a este lado. Una carta, por muy bien elaborada o perfectamente protegida que esté, que pueda atravesar la división entre el viejo mundo y el nuevo para llegar aquí es casi un milagro. Por lo tanto, su ventana de entrega debe haber sido elegida con meticulosidad, probablemente en el punto donde los dos mundos están más íntimamente conectados. La voz de Duncan se apagó mientras su mirada se perdía en la distancia, atravesando la deslumbrante, pero engañosa corona del sol negro, escudriñando un reino mucho más lejano de tiempo y espacio. En los restos colapsados del viejo mundo, donde todo el conocimiento convergía en un punto final. Un nuevo mundo surgió a través de una explosión monumental en un punto de partida. Esta convergencia y explosión, relativas pero originarias, se asemejaban a los dos extremos de un reloj de arena. En su intersección, un punto que servía tan como fin como principio, se encontraba la singularidad, también el sitio de la creación del mundo. Desde un futuro distante, una carta viajó a través de la única abertura hacia el extremo opuesto del reloj de arena. Esta carta era un mensaje de regreso a casa y una baliza para navegar en la noche. Vendré por ti. Duncan declaró lentamente, mientras su mirada se desplazaba del horizonte para enfocarse intensamente en el sol negro. Cumpliré la promesa de devorarte, reservarte un lugar en el nuevo mundo, y entonces estará hecho. La corona del sol negro pulsó lentamente, y de su carne en capas surgió un suave y profundo temblor. Encenderé un faro para ti en el cielo nocturno. Debes navegar hacia la dirección más brillante. De acuerdo, nos vemos entonces. Nos vemos entonces. La noche se extendía interminablemente, con niebla envolviendo la ciudad, estado y nubes densas colgando tan bajas que parecían casi tocables. Un frío penetrante invadía el mundo. Y aunque las lámparas de gas a lo largo de la carretera aún brillaban con intensidad, las llamas dentro de las pantallas parecían congeladas sin emitir calor. Envuelta firmemente en su abrigo, Heidi no estaba del todo segura de por qué necesitaba ropa tan pesada. Sin embargo, un instinto innato la instaba a mantenerse caliente, aunque apenas podía recordar qué se sentía el frío. Se movía rápidamente por las calles iluminadas por las lámparas, mostrando su pase en el puesto del sheriff mientras avanzaba, acelerando el paso hacia su casa. En el camino, Heidi notó más peatones de lo habitual. Algunos se dirigían a las fábricas,
otros a hacer compras. Era un contraste marcado con los primeros días de esta noche prolongada, lo que indicaba que los ciudadanos se estaban adaptando gradualmente a la oscuridad. Sin embargo, la ciudad seguía inquietantemente silenciosa en comparación con los días que en todo era normal. Heidi ignoró a los otros peatones que se abrían paso entre la niebla y mantuvo la mirada baja, avanzando con prisa. De vez en cuando, escuchaba sonidos caóticos de calles cercanas, gritos de conflicto o alaridos de terror. En ocasiones, incluso vislumbraba guardias armados de la iglesia enfrentándose a peatones frenéticos en la niebla, pero rápidamente apartaba la vista y desechaba esas perturbaciones. Al pasar junto a una farola, Heidi captó de reojo un volante pegado en el poste. El volante, con mensajes simples pero ominosos. Olas, muerte, la temperatura del fuego. Si ves y entiendes estas palabras, por favor busca refugio inmediatamente en el distrito Exohex. No entres en pánico, mantén la calma, la gente aún te protege. Estaba impreso con símbolos torcidos y apenas legibles. Había notado grafitis similares alrededor de su casa recientemente. Sin embargo, parecía algo sin importancia. Apartando la cabeza, Heidi caminó a través de la fría niebla, continuando su camino hacia casa. Saludos a los charrúas de Uruguay. Espero que estén disfrutando este video con un buen chivito. Son unos campeones. Capítulo 844. Regresando a casa. Una ligera niebla envolvía la calle, llevando consigo ruidos leves e inquietantes que creaban una atmósfera ominosa. Heidi sintió una oleada de mareo acompañada de una ligera incomodidad al acercarse a la última intersección en su camino a casa. Se detuvo confundida, mirando hacia atrás por el camino que acababa de recorrer. La calle estaba envuelta en una niebla ligera, con nubes bajas que ocultaban los techos y farolas tenues que proyectaban un resplandor extraño. Sombras se movían de forma ambigua dentro de la niebla. Heidi frunció el ceño al notar algo escrito en la pared cercana. Los símbolos dibujados toscamente eran difíciles de descifrar, forzando su vista. Una mujer robusta, que estaba en la puerta cercana, pareció notar la pausa perpleja de Heidi en medio de la calle. Le dirigió una mirada de preocupación y le dijo: Buenas noches, ¿necesitas ayuda? No, estoy bien, solo un poco mareada. Pensó Heidi antes de responder. No. Cuídate, el mareo no es algo trivial. Respondió la mujer con una sonrisa cálida. Si te sientes mal, pasa y toma un té caliente. Heidi agradeció la oferta con una sonrisa y la rechazó amablemente. Gracias por tu amabilidad, pero ya me siento mucho mejor. ¿En serio? Parece que un poco de aire fresco realmente ayuda. Es un día agradable hoy. Después de asentir y expresar su gratitud, Heidi se dio la vuelta y entonces notó a un hombre con un abrigo azul emergiendo de la niebla. Caminaba con rapidez, cargando un paquete pesado, los ojos llenos de pánico como si huyera de algún terror invisible en la niebla. Miraba a su alrededor con ansiedad, cuidando no hacer movimientos bruscos, como si temiera perturbar algo oculto en la bruma. El hombre con el abrigo azul, sorprendido, se detuvo y miró fijamente a Heidi. Abrió la boca como para hablar, luego se tensó y agitó la mano en un gesto de rechazo antes de girarse y desaparecer en la niebla sin decir una palabra. Confundida, Heidi frunció el ceño y se miró a sí misma, preguntándose qué podría haber causado esa reacción en el extraño. El mareo y la inquietud volvieron con mayor intensidad. Un sentido de alerta agudo se apoderó de Heidi, despertando sus sentidos espirituales latentes. Aunque las calles parecían normales, ahora percibía una amenaza subyacente y un frío. Algo claramente andaba mal, evidente justo frente a sus ojos, aunque lo había pasado por alto, los elementos discordantes a su alrededor. Heidi se movió con cautela hacia el borde de la carretera, observando su entorno mientras invocaba en silencio el nombre de Laem. Una afilada punta dorada apareció silenciosamente en su mano.
Sin embargo, aún no estaba segura del enemigo para el que estaba destinada esa punta dorada. Había realmente un enemigo presente. El pendiente en su pecho se calentó ligeramente, como si le recordara algo importante. Una vez más, su atención se dirigió al llamado graffiti en la pared. Las líneas onduladas temblaban y se movían, formando frases legibles. Olas, muerte, el calor del fuego. Heidi se quedó paralizada, envuelta en shock. Los gritos de la razón y el recuerdo la inundaron como olas implacables, perdidos pero persistentes como la muerte misma. Comenzó a comprender los cambios profundos que habían engullido al mundo y sintió un pánico profundo creciendo dentro de ella. No obstante, su extenso entrenamiento mental le permitió recuperar la compostura más rápido que la mayoría, incitándola a examinar su entorno con urgencia. Sombras rojo oscuro, reminiscentes de carne, se extendían por la noche, cubriendo paredes y techos. Las nubes pesadas suavizaban el resplandor siniestro de la creación del mundo en sombras extrañas y temblorosas que parecían deslizarse y flotar por el horizonte de la ciudad, animándolo de manera antinatural. En la calle empapada de niebla, figuras tambaleantes emitían murmullos profundos y quejidos suaves. Un hombre con un abrigo gris pasaba vagando, aferrando una sustancia en descomposición y dudosa que consumía mientras murmuraba para sí mismo. Una bicicleta abandonada se movía lentamente por la calle, con ruedas y cadena deterioradas que chirriaban. Una sombra retorcida, aproximadamente del tamaño de una cabeza humana, estaba sentada en el asiento. Desde un edificio cercano, un miembro monstruoso adornado con cientos de ojos parpadeantes se extendió hacia la niebla. Este brazo grotesco se retorció con sus numerosos ojos escaneando la fría noche, y de él surgió una voz, extrañamente humana. Buenas noches. Qué día tan agradable hoy. Heidi se estremeció cuando un frío intenso le atravesó el corazón y los pulmones. Los recuerdos la inundaron, imágenes vívidas de grafitis callejeros y grabados que había notado a menudo, la inquietante discordia que siempre la había inquietado y la figura de un hombre vestido con un abrigo azul, que parecía apresurado y asustado. De repente recordó que había dejado a su madre en casa. Tomando una profunda bocanada de aire, Heidi se dio la vuelta y corrió de vuelta por la calle envuelta en niebla lo más rápido que le permitieron sus piernas. En medio de la niebla, un jadeo de sorpresa resonó y voces débiles llamaron su nombre. Las sombras rojizas oscuras a lo largo del camino temblaron y se juntaron. Disparos retumbaron desde una calle cercana, provocados por algún alboroto impulsado por el pánico, mientras que un caminante araña mecánico, adornado con numerosos ojos y bocas, avanzaba tambaleante desde la dirección opuesta, con sus tuberías de presión reventando y liberando una extraña melodía monótona. Sin embargo, Heidi parecía ajena a estas perturbaciones, bloqueó todas las distracciones y corrió directamente por la calle a través de la niebla, hasta que finalmente vislumbró las luces de su hogar. Agarrando su falda, corrió de manera torpe los últimos metros, deteniéndose justo antes de llegar a la puerta principal. Dudó un momento, pasó la afilada punta dorada a su mano izquierda, calmó su respiración y sacó con cautela su llave, desbloqueó la puerta y giró el pomo. La puerta se abrió revelando la luz fría y brillante del salón. Adentro, todo parecía normal, aunque sombras retorcidas aún acechaban en las esquinas, contrastando con el case exterior. Su madre estaba sentada junto a la chimenea al fondo de la habitación, absorta en un periódico que había llegado en algún momento desconocido. Al oír la puerta, la anciana levantó la vista con una sonrisa amable y dijo: Heidi, ya estás de vuelta. ¿Fue bien la visita a la clínica? La madre de Heidi parecía la de siempre, sin cambios, lo que alivió a Heidi, quien había temido que intrusos no deseados acecharan en la habitación.
Con un suspiro silencioso de alivio, Heidi guardó la punta dorada que había estado aferrando y caminó con calma hacia la chimenea. No hay tiempo para explicar, madre, debes venir conmigo ahora. Este barrio ya no es seguro, hay algo siniestro acechando afuera. A mitad de la frase, Heidi se detuvo abruptamente. El rostro de su madre seguía sereno, su sonrisa amable e inalterada, sin mostrar signos de sorpresa o duda. Después de una breve pausa, la mujer mayor asintió con firmeza, se levantó y caminó hacia el otro lado de la habitación, en dirección a la escalera junto a la chimenea. De debajo de las escaleras sacó 2 maletas. Todo lo necesario está aquí. El refugio está bien equipado con comodidades básicas, y las provisiones aún son abundantes, como siempre lo aseguró el gobernador Dante. Tu caja médica ya está empacada y te espera en la mesa de tu habitación. Por favor, ve a buscarla, la necesitarán en el refugio. Y no olvides tu revólver, lleva varias cajas de balas contigo, intenta evitar usarlas, pero si es necesario, apunta a esas criaturas carnosas y rastreras, un disparo a la vez sigue siendo efectivo. Explicó ya. Mientras hablaba, caminó de vuelta a la chimenea, se estiró un poco para alcanzar el viejo rifle que colgaba de un gancho de latón y lo bajó. Clic, clic, manipuló hábilmente el mecanismo del rifle, cargó balas en la recámara y practicó expulsarlas y recargarlas con facilidad. Me quedo con este, es el mismo rifle que tu padre y yo usábamos en nuestras excursiones. Este viejo compañero siempre ha sido confiable, un disparo, un cultista. Heidi observó, completamente asombrada, y poco a poco llegó una realización. Madre, ¿quieres decir que has estado preparada todo este tiempo? Con incredulidad se dirigió a su madre. Madre, ¿quieres decir que has estado preparada todo este tiempo? Estaba lista desde el momento en que colgaron los folletos en los postes telefónicos. Después de eso, solo era cuestión de esperar a que tú despertaras. Explicó la anciana, mirando fijamente a Heidi. Afortunadamente, no tuve que esperar mucho. Abrumada y sin palabras, Heidi se quedó en silencio por un largo rato, hasta que el recordatorio de su madre la devolvió a la realidad. Subió rápidamente las escaleras a su habitación, donde encontró la pequeña maleta que su madre había preparado para ella, junto con varias cajas de cartón en la mesa. Al abrir las cajas, descubrió balas brillantes y doradas, cada una grabada con las palabras sagradas de la el dios de la sabiduría, cuel conocimiento entré en la mente. Heidi miró las balas doradas, reunió su determinación, escondió algunas en su ropa y empacó el resto meticulosamente en la caja médica. Después de terminar sus preparativos, bajó corriendo las escaleras. Madre, estoy lista, deberíamos. De repente, Heidi se detuvo en las escaleras. La puerta principal estaba abierta y una figura familiar se recortaba en el umbral. Vestido con un viejo pero bien mantenido abrigo de lana, con un monóculo y fumando una pipa. Su padre había regresado a casa. Capítulo 845. El plan del último viaje. La niebla envolvió la ciudad, susurrando secretos desconocidos, mientras Heidi terminaba de llevar todo el equipaje adicional al salón. Se acercó a la mesa del comedor y miró fijamente a Morris, que estaba sentado frente a ella. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que vio a su padre. Aunque mantenían contactos ocasionales, incluso esos se habían reducido a nada hacía mucho. El regreso repentino de su padre a casa le parecía casi irreal. Morris estaba sentado en la mesa del comedor, comiendo con calma salchichas recién fritas y pan. Mastica cada bocado a fondo y durante un buen rato. Después de un momento, levantó la vista para encontrar los ojos de su esposa a su lado y de su hija frente a él, y una sonrisa se extendió por su rostro. Ha pasado mucho tiempo desde que probé comida casera, comentó. Hay más si todavía tienes hambre, pero tenemos que irnos después de esta comida. Respondió su esposa,
con una sonrisa nostálgica, recordándole aquellos días en que planeaban un paseo por el parque después del almuerzo. Necesitamos reportarnos en el refugio más cercano. El barrio se está volviendo cada vez más inseguro con toda esa gente confundida, ya no parecen humanos. Han perdido su autoconciencia, y el mundo está olvidando gradualmente qué aspecto tiene lo humano, lo que ha resultado en su estado actual. Explicó Morris con calma. Las piedras angulares y anclas establecidas por los dioses están fallando rápidamente, y aquellos que no se despiertan seguirán desviándose más de lo normal, aunque para ellos nada ha cambiado nunca. Una expresión de tristeza cruzó el rostro de Heidi. ¿No hay esperanza? No te preocupes por ellos, Heidi. Su padre respondió, sacudiendo la cabeza con una sonrisa reconfortante. Todo es temporal, las cosas mejorarán. El capitán está resolviendo todo, y mi regreso anticipado a la ciudad-estado forma parte de su gran plan. Heidi dudó un momento antes de hablar, su voz llena de una mezcla de excitación y curiosidad. Parece que has vivido mucho fuera. ¿Todos los demás han regresado? ¿Vanna ha vuelto? Sí, Vanna ha regresado también, junto con los otros miembros de la tripulación. Morris asintió lentamente. Vanna ha ido primero a la catedral y luego se dirigirá a la alcaldía para resolver unos asuntos. Te contactará una vez que termine. Nina y Shirley también están en casa, tenemos horarios y métodos de contacto establecidos, y Sailor y Agatha, todos tienen sus propios arreglos y misiones. Un destello de curiosidad apareció en el rostro de Heidi. ¿Puedes contarme sobre tu viaje? Mientras tanto, en la niebla que envolvía toda la ciudad, dos chicas corrían por las calles del distrito inferior. Pasaban junto a extraños montones oscuros y rojizos apilados en el camino, zigzagueando entre edificios que parpadeaban con innumerables ojos y paredes que latían como un corazón, evitando a las sombras errantes e inconscientes que deambulaban por las calles. Los susurros bajos y caóticos, junto con ruidos ocasionales, resonaban a través de la niebla, rodeándolas como invitados no deseados. Esto es peor de lo que describió la papisa, exclamó Shirley, envuelta en una atmósfera escalofriante. Para armarse de valor, se transformó en su forma demoníaca aterradora, pisando con cuidado los montones que latían en el suelo con sus 12 largas extremidades esqueléticas. Ella solo dijo que la ciudad está llena de gente que se ha perdido a sí misma, pero nunca mencionó este tipo de pérdida de sí mismo. Probablemente la situación cambió mientras estaban en el mar en ese faro, dijo Nina mientras seguía a Shirley, sin poder evitar echar un vistazo a su amiga, ahora convertida en una figura aterradora. Pero, ¿en serio, tienes que tener miedo? Tú pareces más espeluznante que esa sombra que encontramos antes. Shirley respondió rápidamente con una sonrisa. ¿Espeluznante? Yo creo que este aspecto es increíble, nada scary en absoluto. Se irguió entonces observando pensativa su entorno. Además, hay un lado positivo en todo esto. Puedo moverme libremente por la ciudad con esta apariencia. Parece que no me notan en absoluto. Y si alguien despierto me ve, probablemente lo atribuyan a otra distorsión y no se molesten en perseguirme para dispararme. Deberías tener cuidado de todos modos. Advirtió Nina. ¿Y si hay otro sacerdote como la señorita Vanna patrullando la ciudad? Si ve a un demonio de las sombras como tú, podría atacarte con una espada. Entonces tú solo tienes que iluminarlo con un poco de sol. Bromeó Shirley, dándole un toque en el hombro con una de sus extremidades esqueléticas. Para que sepa por qué hay dos chicas tan brillantes y guapas como nosotras paseando por la ciudad al final del mundo. Nina dudó en seguirle la corriente a su amiga, cuya forma de pensar era única. Su conversación fue interrumpida de repente por el sonido de una campana que resonaba a través de la niebla. Miraron hacia la fuente del ruido y vieron un autobús de vapor con una concha brillante de color amarillo. El autobús, de manera peculiar, tenía varias pares de manos y pies que usaba para gatear por la calle brumosa, mientras que de su parte trasera salía vapor blanco. Se detuvo cerca de ellas en una parada,
y su sección media se abrió de golpe, revelando una boca llena de dientes afilados. ¿Quieren subir? Voy al museo. Gritó el autobús de vapor a Shirley y Nina. El toque de queda está levantado, y hay una exposición deslumbrante de pinturas y textiles. Nina observaba la escena con incredulidad, mientras que Shirley, después de un momento de sorpresa, rechazó la oferta con energía. No, gracias. Tengo demasiadas patas para subirme. Está bien, hasta luego. Me voy a la siguiente parada. Respondió el autobús animadamente. La puerta se cerró de golpe, y con una bocanada de vapor, el autobús levantó sus múltiples extremidades y se escabulló rápidamente, desapareciendo calle abajo. Shirley y Nina se miraron la una a la otra. De repente, la silueta de perro emergió de la sombra entre ellas, refunfuñando. El abismo sombrío de los demonios podría ser más normal que este lugar ahora. Nina guardó silencio, simplemente volviéndose hacia lo que recordaba como la dirección de su casa. Ignorando las sombras siniestras y los sonidos que las rodeaban, finalmente avistaron la familiar tiendita en el distrito inferior. Entre los edificios, ahora envueltos en diversas sombras siniestras y montones, y casi transformados en alguna especie de entidad viva, la pequeña tienda de antigüedades mantenía su apariencia original, un refugio reconfortante, con sus ventanas de vidrio aún emitiendo una luz cálida y brillante. Nina se apresuró hacia adelante, abriendo la puerta ya desbloqueada. La campanilla sonó con un tintineo nítido, evocando la familiaridad de sus recuerdos. Tío Duncan. Shirley y yo hemos llegado a casa. Gritó hacia el silencio de la tienda de antigüedades. Sin embargo, su llamada fue recibida con silencio. Tío Duncan, estamos en casa. Volvió a llamar Nina. Esta vez una voz respondió, aunque Nina luchó brevemente por discernir si provenía de dentro de ella o de algún lugar en la tienda. Estoy detrás del mostrador. Nina vaciló, su mirada instintivamente dirigiéndose hacia el mostrador junto a la escalera. Allí, vio una figura demacrada y encorvada que parecía fundirse con las sombras, sentada en silencio detrás del viejo y manchado mostrador de madera. Shirley, ahora de vuelta en su forma humana, caminó junto a Nina hacia la tienda, pasando por estantes que parecían polvorientos y sin tocar durante varios días, y se acercó al mostrador. Tío Duncan. Nina se acercó con cautela, notando que el tío Duncan detrás del mostrador movió ligeramente los ojos, aunque permaneció quieto, lo que le llenó de preocupación. ¿Estás bien? Ya he cortado la mayoría de las conexiones con este avatar. La voz de Duncan resonó en la mente de Nina. Pero he conservado justo lo suficiente de mi visión para ver que tú y Shirley llegan a casa sanas y salvas. ¿Ocurrió algo en el camino? Nina, con una expresión compleja, finalmente dejó que una sonrisa cálida se extendiera por su rostro. Nada. Respondió ella con alegría, colocándose directamente frente al mostrador para que el tío Duncan, a pesar de la distancia, pudiera verla con claridad. Ha cambiado mucho en la ciudad, pero no hubo ningún peligro. El señor Morris también llegó a casa sano y salvo, y todos los demás están bien. Shirley y yo venimos caminando desde la calle comercial, mucha gente ya ha buscado refugio en los albergues. Me alegra oír eso. Desde aquí solo puedo ver un área muy limitada, y estaba curioso por lo que sucede afuera. ¿Y cómo van las cosas por tu lado? Shirley se inclinó hacia adelante, incapaz de contener su curiosidad. ¿Encontrasteis lo que buscabais, tú y Alice? Lo encontramos, y ahora nos estamos preparando para partir hacia nuestro destino final. ¿El último destino? Nina y Shirley preguntaron al mismo tiempo. Sí. Respondió Duncan lentamente. Pronto veréis de nuevo a la nave desaparecida, y entonces se convertirá en la luz más prominente en el cielo. Afuera, el casco del barco estaba envuelto en un fondo uniforme de gris blanco. La nave, desaparecida, vibró ligeramente y luego se sumió en una quietud profunda mientras emprendía su viaje final.
Duncan estaba de pie en la popa del barco, en el timón, con Elise a su lado aferrando la rueda, guiando su curso. Primero regresaremos a la frontera, pero no entraremos en el mar inagotable, la nave desaparecida ascenderá en el velo eterno, y cruzaremos todo el mundo desde un lugar muy alto hasta llegar a la creación del mundo. Explicó Duncan, levantando la mirada como si estuviera mirando a través del corredor gris y blanco de su salto, contemplando el final del tiempo y todo lo que hay más allá. Y entonces, ese momento llegará. ¿Ascender? ¿La creación del mundo? La voz de Nina, llena de asombro, resonó en su corazón. ¿Es posible? Luego llegó la exclamación de Shirley. ¿La nave desaparecida todavía puede volar? Duncan sonrió, con los labios curvándose en una sonrisa sabia. Es posible, el mar de nubes también es un mar. ¡Acere! ¡Qué bola, mi gente de Cuba! Gracias por escucharnos y seguir este canal. Capítulo 846. El camino iluminado por el sol. El viento suave susurraba a través de la torre más alta de la Catedral de la Tormenta, llevando el distante rugido del mar. Vanna estaba en lo alto de la torre más alta de la Catedral de la Tormenta, con la mirada escaneando el horizonte a través de una vasta ventana. Observaba los tejados intrincados de la iglesia. El suave resplandor de las luces anidadas en las nubes, el esquiline ligeramente cambiado de los edificios de la ciudad y el vasto tramo del gran mar en la distancia. Cerca de la escalera en espiral de la torre, las tuberías de vapor emitían un siseo suave, mientras un incensario de cobre colgaba de una válvula en la tubería, liberando volutas de humo fragante. A su lado, el anciano arzobispo Valentine permanecía en silencio, sus ojos pálidos nublados debido a la circulación sanguínea interrumpida, enfocados en el horizonte distante junto con Vanna. Rompiendo el silencio, Vanna susurró. A menudo me ponía aquí al atardecer, observando cada rincón de plan. El siseo de las tuberías de vapor y el aroma del incienso siempre traían paz. Parece que esos días no fueron hace mucho, murmuró el arzobispo Valentine en un tono bajo. En efecto, parecen casi recientes. Coincidió Vanna con un leve asentimiento. Esas noches estaban llenas de turbulencias. La oscuridad traía amenazas a la gente, desde cultistas sombríos hasta sus bestias invocadas. Estaba llena de determinación, lista para enfrentar cualquier peligro a nuestra ciudad-estado. El viejo arzobispo guardó silencio, con la mirada vagando hacia el jardín de la iglesia. En la noche brumosa, se oían rugidos lejanos y sonidos extraños, sugiriendo la presencia de una criatura masiva oculta en la niebla. La abuela Tereni ha comenzado su festín de nuevo, dijo Valentine al fin con voz pausada. Cada atardecer a esta hora, se consume a sí misma, solo para regenerarse de la tierra 24 horas después. Cerca, 12 monjas y 12 sacerdotes se mantienen junto a la abuela Tereni, entrando en la pequeña abadía junto al jardín en momentos específicos, tal como solías hacer tú durante tus paseos diarios. Vanna dejó escapar un leve suspiro, su voz apenas audible. ¿Saldrán más allá de los terrenos de la iglesia? He ordenado que sellen el jardín, aunque no es estrictamente necesario, explicó Valentine. La abuela Tereni nunca sale del jardín, ni siquiera cuando está viva. Y las monjas y sacerdotes no representan una amenaza. Hay sombras mucho más peligrosas acechando en la ciudad. Aún así, necesitamos tu fuerza si algunos errantes intentan escalar las altas paredes del refugio, replicó Valentine sacudiendo la cabeza. El desorden puede estallar en cualquier momento y lugar en la ciudad, a veces cuando la gente despierta de repente en sus hogares, otras cuando errantes ciegos rompen nuestras zonas de seguridad. Hemos formado una nueva guardia nocturna para patrullar las calles, pero siempre hay brechas que no pueden cubrir. Tu liderazgo como inquisidora sería invaluable para ellos. Hizo una pausa y luego continuó. Puede que necesites adaptarte a algunos de tus antiguos compañeros. ¿Varios en la guardia nocturna han sufrido cambios y ahora parecen menos humanos? Pero en estos tiempos, tener racionalidad y humanidad es algo raro. Después de todo, es mejor que lidiar con el factor humano en la nave desaparecida.
pensó Vanna mientras se reía para sus adentros, moviendo ligeramente el brazo. No me importa. Después de todo, es mejor que lidiar con el factor humano en la nave desaparecida, ¿verdad? Estoy lista para volver a este trabajo, puedes hacer los arreglos. Eso es bueno de oír. Respondió Valentine, sonriendo y asintiendo en aprobación. Yo notificaré a la Guardia Nocturna durante el próximo cambio de turno para compartir esta buena noticia. ¿Te gustaría descansar un poco en tu habitación? Sigue en excelente estado, y alguien la ha estado manteniendo. De acuerdo. Vanna estuvo de acuerdo, pero luego hizo una pausa, con un toque de preocupación en su voz. ¿Hay algo de lo que deba tener cuidado? No te preocupes por los murmullos que vienen de tu tocador, no son coherentes. Y trata de no mirar por la ventana durante mucho tiempo, porque tiende a desarrollar ojos. Eso es todo lo que necesitas saber. En realidad, la situación es bastante suave, Comentó ella con un toque de sarcasmo. Valentine se encogió de hombros con impotencia. Pero antes de que pudiera continuar, una explosión repentina de luz surgió de la nada, interrumpiéndolo. Ambos volvieron la vista hacia arriba, sobresaltados, intentando localizar el origen de la luz. Las nubes arriba brillaban con una luz fría y pálida, un resplandor que emanaba de la creación del mundo, un fenómeno causado por el descenso de las nubes, que revelaba una cicatriz que abarcaba todo el cielo, ahora mayormente oculta detrás de las nubes y visible solo ocasionalmente a través de las grietas más brillantes y delgadas. De repente, entre las nubes, surgió un resplandor diferente. No era la luz fría y pálida habitual, sino un tenue tono anaranjado, amarillento que se mezclaba con la luz de la creación del mundo, evocando brevemente el largamente perdido sol. Vanna miró hacia arriba, buscando el origen de la creación del mundo. A través de una grieta en las nubes que se acercaban, divisó la vasta cicatriz, y, para su sorpresa, la luz anaranjado, amarillenta como de sol emanaba del borde de la creación del mundo. Parecía como si una fuente de luz intensa brotara desde detrás de la fisura pálida, oscurecida por las grietas en el cielo, permitiendo que solo un poco de luz residual se filtrara por los bordes de las grietas, iluminando tenuemente el cielo. Valentine, al hacer la misma conexión, lucía una expresión de confusión atónita en su rostro, mirando fijamente al cielo. ¿Qué es eso? Vanna guardó silencio, y justo entonces, la luz anaranjado, amarillenta que se filtraba desde detrás de la creación del mundo, se atenuó gradualmente y se extinguió por completo. Un momento después, la luz anaranjado, amarillenta volvió a brillar, extendiéndose por el cielo. La fuente de luz invisible y poderosa parpadeaba como un faro en el cielo nocturno. Este espectáculo era visible en todo el mundo. Incluso otras dimensiones podían presenciar esta escena. En el borde del mundo, en el nodo fronterizo donde duermen los dioses, la tenue y falsa luz del sol disipó una vez la niebla, brillando sobre el palacio de la reina Leviatán, sobre la matriz de servidores de Navegador 2, sobre la isla cenicienta de la Lama Eterna y sobre las tumbas de Bartok. En las profundidades del mar abisal, donde el Navegador 1, que se proliferaba de manera incontrolable, se retorcía lentamente en el fondo del océano. Una vasta horda de nanomáquinas casi llenaba cada rincón bajo las tierras fracturadas. Entre incontables tentáculos incontrolables, la tenue luz del sol disipó de repente la oscuridad, iluminando el núcleo rojo oscuro de Navegador 1. En los lejanos campos de hielo del norte del mar ilimitado, esculturas de hielo se erguían en silencio junto a un enorme edificio de archivos. Los portadores estaban congelados en el campo de hielo, y el más alto de ellos aún mantenía una postura de mirar hacia el sur antes de congelarse. La luz del sol tenue y parpadeante, aunque atenuada y diluida por la barrera conocida como la creación del mundo, lograba proyectar un brillo relucente sobre los rostros congelados,
grabando profundamente cada mirada rígida. Esta luz del sol era tóxica, letal incluso para las criaturas del mar ilimitado. Para ellas, bañarse en esta luz era como ahogarse en los murmullos del subespacio. Sin embargo, gracias a los efectos mitigantes de la creación del mundo, el impacto de esta luz del sol en el mundo terrestre se reducía significativamente. Aunque conservaba un rastro de su naturaleza tóxica, era en gran medida insignificante. Además, este mundo ya estaba profundamente distorsionado y deformado. Ante la desintegración generalizada, la amenaza de la radiación del sol negro era apenas más peligrosa que el colapso ongoing del mundo mismo. Así, el sol exiliado comenzó a brillar sin impedimentos por primera vez en eras. Mucho después de que aquellos que alguna vez apreciaron su luz se hubiesen desvanecido en la historia. Ahora ardía ferozmente en medio de la gran aniquilación. La luz del sol se filtraba a través del canal de transición, trazando un camino luminoso y definido contra el fondo gris-blanco. Duncan percibió una vibración sutil bajo sus pies. Alice estaba ajustando finamente el mecanismo de transición, modificando su trayectoria basada en la señal de navegación emitida por el sol negro. Duncan entrecerró los ojos, concentrándose en la luz al final del canal, aquí libre de la obstrucción de la creación del mundo. La luz del sol abarcaba tanto el tiempo como el espacio y parecía casi cegadora. Seré tu faro en el cielo nocturno, debes dirigirte hacia la luz más brillante. Los arquitectos de una esfera de Dyson, aunque no tan avanzados tecnológicamente como el Neope, claramente sabían cómo hacer su presencia en el cosmos, capaces de emitir una señal lo suficientemente fuerte para guiar naves estelares. Veo la luz, nos estamos dirigiendo hacia ti. Esto debería acortar el viaje del desvanecido. Duncan se comunicó con la luz del sol, consciente de que el sol negro podía oírlo a través de este método. ¿Cómo te sientes ahora? El calor intenso es como si estuviera hirviendo en llamas, es doloroso, pero de alguna manera satisfactorio. Respondió la voz del sol negro, temblando dentro de los rayos. Es la primera vez en 10.000 años que realmente ardo. Pensé que no podría soportarlo, pero es un buen dolor. En el nuevo mundo, podrás existir en paz con tu propia luz sin sufrir quemaduras autoinfligidas. Respondió Duncan con una suave sonrisa. Habrá un lugar para esa armonía. ¿Es eso realmente posible? Sí, es una oportunidad única y personalizada para un nuevo comienzo. Explicó Duncan con calma. Incluso podrías solicitar características adicionales, como cambiar tu luz del sol a un tono rosado. Ja, no hace falta eso, pero si es posible, tengo otra solicitud. ¿Cuál sería? ¿Podrías arreglar unos cuantos planetas más para mí? De gas o rocosos, cualquiera sirve. Observar la evolución de la vida en varios planetas podría ser fascinante. Tomado en cuenta, se cumplirá tu deseo después de que Alice consiga su sartén con fondo plano. Eso es todo un honor. Capítulo 847 Profundidad 3 Anochecer. El aire nocturno estaba lleno de los aullidos escalofriantes del viento que barría el mar ilimitado, llevando susurros de un destino inminente. En los días siguientes, todos los que viajaban por el mar ilimitado presenciaron el ominoso resplandor del sol negro, una iluminación engañosa que se expandía y envolvía todo el mundo. Como el último faro en estas aguas, su luz se extendía por cada rincón del santuario, proporcionando una iluminación continua para una secuencia interminable de días y noches. Las especulaciones sobre el origen de este inusual resplandor variaban entre la población. Algunos teorizaban que era un indicador de la decadencia ongoing del mundo, mientras que otros lo interpretaban como una señal de una transformación en la creación del mundo misma. Los eternos optimistas lo veían como un signo que heraldaba el regreso del sol, mientras que los pesimistas extremos lo consideraban un precursor del fin de todo. Para muchos, sin embargo,
Esta extraña luz del sol era simplemente un evento que se ignoraba. Criaturas que habían perdido su autoconciencia vagaban sin rumbo por la ciudad, envueltas en niebla y luz tenue. Devoraban ferozmente lo que vagamente reconocían como comida, y sus gruñidos profundos llenaban el aire. Al mismo tiempo, las ciudades, estados zumbaban con un ruido de fondo de susurros que emanaban de sus profundidades. Sobre el océano, inmensas sombras cambiantes se movían hacia la costa de la ciudad-estado. Eran flotas de barcos espectrales, surgidos de eras olvidadas. Sus tripulaciones, marineros y piratas fantasmales, desembarcaban bajo el manto de la noche, fundiéndose con las sombras entre los vientos aullantes, y su paradero permanecía en misterio una vez que partían. Sin embargo, cada muelle y camino parecía embrujado por los ecos suaves de canciones marineras y llamadas distantes. De noche, las estructuras de la ciudad parecían cobrar vida, con sus formas originales ocultas por la niebla. Los techos parecían crecer ojos, las chimeneas se retorcían y estiraban, las ventanas desarrollaban rasgos afilados como colmillos, y cada puerta emitía ruidos fuertes y perturbadores que contribuían a la cacofonía más ruidosa que la ciudad había experimentado jamás. En esta realidad perturbadora, los ciudadanos despiertos y asustados construyeron muros imponentes en lo profundo de la ciudad. Se comunicaban a través de las alcantarillas y los sistemas de rieles urbanos restantes. En refugios como el ayuntamiento e iglesias mantenían un atisbo de orden. Los habitantes se turnaban para dormir, asegurándose de que siempre hubiera ojos vigilantes en estos últimos bastiones, protegiendo contra la transformación de muros y techos en obstrucciones animadas y carnosas. Además, los vigilantes nocturnos patrullaban incansablemente la ciudad, buscando a los últimos supervivientes en distritos completamente distorsionados y arruinados, protegiéndolos de otras criaturas deshumanizadas ansiosas por consumir y eliminar su existencia. Se había emitido una directiva vital desde una lejana ciudad, estado del norte, y se había propagado globalmente a través de varias alianzas de ciudades-estado. Su mensaje era crudo y directo: sobrevivid. Sobrevivid a cualquier costo. Impidid que el mayor número posible caiga antes de la llegada del nuevo amanecer. Dentro de las altas murallas, aquellos que estaban protegidos mantenían conversaciones esperanzadas y cautelosas sobre este amanecer. Se hablaba de un nuevo mundo emergiendo de la prolongada oscuridad que lo envolvía todo. Al principio, nadie sabía cómo se había propagado la noticia de este amanecer, ni si era un acto deliberado de los protectores. Podría haber sido solo una esperanza lejana y evasiva, pero en esta noche de caída universal, era crucial aferrarse a la esperanza que aún perduraba. Lagrense se encontraba en lo alto de una sección restaurada de la antigua muralla de la ciudad que bordeaba el distrito oeste de Morpheus, contemplando en silencio el horizonte. Esta parte de la muralla, recientemente reformada y reforzada, ahora servía como una barrera formidable que protegía la ciudad-estado fronteriza. La inmensa muralla se extendía desde el puerto hasta la fábrica del centro de vapor, rodeando a casi todos los supervivientes de la ciudad. Fuera de estas murallas masivas, los pocos supervivientes restantes se habían refugiado en 2 iglesias y edificios de apartamentos cercanos. Los vigilantes nocturnos trabajaban diligentemente para conectar las redes subterráneas de varios refugios, con el objetivo de incluir a todos. Durante la noche, un terrorífico mezcla de rugidos y sonidos de disparos mecánicos de los caminantes de vapor estalló, entremezclada con destellos de luz que perforaban la densa niebla antes de que volviera el silencio. Después de una pausa considerable, una bengala de señales se disparó en esa dirección, estallando en un resplandor persistente contra el cielo nocturno. La tenue luz solar detrás de la creación del mundo se mezclaba con la luz de la bengala,
Parece que no hay supervivientes en esa dirección, solo los monstruos que la ciudad misma ha engendrado. La voz de Marta surgió de un pequeño espejo sujeto al pecho de Laurence. Se está haciendo tarde. Es poco probable que encontremos a nuevos, despertados, en esos distritos abandonados hace tanto tiempo. Morpheus no es una ciudad grande. Nuestra operación de búsqueda aquí pronto concluirá, y en los próximos días, nuestra tarea principal será asegurar la seguridad dentro de estas murallas. Laurence asintió pensativamente. Sin embargo, en otras ciudades-estado, la búsqueda de supervivientes probablemente continuará hasta el final. En esos distritos antiguos, laberínticos y extensos, siempre hay alguien aferrándose a la esperanza, esperando ser rescatado. La luz solar detrás de la creación del mundo se atenuó brevemente y luego se intensificó de nuevo, iluminando todo el cielo. ¿Quién hubiera pensado que lo último en iluminar este cielo sería el sol negro? Marta susurró. Hace solo un año, hablar de eso se habría considerado una locura, algo que ni siquiera los devotos del sol mencionarían. Pero ahora, nadie más que nosotros recuerda siquiera que es el sol negro. Laurence suspiró sacudiendo la cabeza. Todo el miedo y la reverencia que una vez se asociaban con él han quedado relegados al olvido histórico. Ul miró hacia arriba, a la tenue luz amarilla que se extendía por el cielo, donde el olvidado sol negro aún brillaba débilmente detrás de la creación del mundo. Aunque su luz ya no era necesaria para ninguna criatura en este mundo. Ahora solo servía para guiar al último barco que aún navegaba en estos tiempos oscuros. Pasos se acercaron desde atrás. Laurence se volvió de su contemplación del cielo para ver a una figura demacrada y desaliñada, vestida con un uniforme de marinero que le quedaba mal, emergiendo de la niebla y subiendo por la muralla hacia él. Capitán, he regresado para hacer mi informe, dijo el marinero, ajustándose el borde de su uniforme y forzando una sonrisa grotesca y perturbadora. Laurence examinó al marinero y se encogió ligeramente. ¿Podrías evitar sonreír así cada vez que me saludas? Es bastante inquietante. El marinero respondió ampliando aún más su sonrisa. Dado mi aspecto, se me considera bastante guapo según los estándares actuales de las ciudades-estado. Laurence escupió a un lado y se abstuvo de seguir burlándose de la figura siniestra. En su lugar dio un paso adelante y le dio una palmada en el hombro al marinero. Entonces, ¿cómo fue tu tiempo a bordo del desvanecido? El marinero hizo una pausa por un momento, su rostro marcado por profundas arrugas que se relajaron gradualmente mientras reflexionaba. Fue una buena experiencia. Me alegra oír eso. Respondió Laurence con una sonrisa cálida, sacudiendo la cabeza con diversión. Ahora que tu asignación extraordinaria fuera concluido. Hizo un gesto amplio con los brazos abiertos. Bienvenido de vuelta al roble blanco. El marinero le devolvió la sonrisa, extendiendo los brazos en respuesta. Feliz de estar de vuelta. Laurence se apartó rápidamente, bromeando. Solo lo decía en broma, no hace falta un abrazo real. Ve a refrescarte, tu olor a carne podrida es bastante fuerte. El señor Morris ha llevado a su familia al refugio seguro, y él también se ha unido al escuadrón de guardias de la muralla. Parece que cuando el jefe de la guardia vio a un anciano ofreciéndose como voluntario, al principio lo rechazó, pero luego el señor Morris impresionó a todos allí con sus habilidades al derrotar a cada joven que se atrevió a desafiarlo. La señorita Vanna ha asumido un puesto en la catedral, ahora está a cargo de los vigilantes estacionados allí. Se sabe que tienen a varios sacerdotes fuera de control detenidos dentro de las paredes de la catedral, lo que la mantiene bastante ocupada todos los días, pero ella parece genuinamente contenta. ¿Ella te lo mencionó a ti también? Sí, está encantada de estar marcando una diferencia de vuelta en la ciudad-estado. ¿El marinero y la señorita Ágata llegaron sanos y salvos a sus destinos? Eso es un alivio. Escuché que los barcos que van hacia el norte se están volviendo escasos, y con las condiciones empeorando en el mar frío, tenía algunas preocupaciones. Es afortunado que llegaran sanos y salvos, ya que probablemente fue la última flota en partir.
¿Cómo está la señorita Lucretia? ¿Probando los platos locales en Puerto Viento? Oh, en serio. Eso suena justo a algo que haría una bruja. En el fondo, la voz de Nina era un zumbido alegre, mientras que Duncan estaba sentado en el borde de la cubierta del desvanecido, con una sonrisa suave en el rostro mientras escuchaba su charla distante. ¿Tú y Shirley tienen algún plan? Preguntó de repente. Hubo una breve pausa antes de que Nina respondiera. Shirley y yo hemos decidido quedarnos en la tienda de antigüedades. ¿No están considerando refugiarse en la catedral? Podría ser más seguro allí. No, no tenemos otra familia, y nos sentimos lo suficientemente seguras. Refugiarnos no encaja realmente con lo que necesitamos. Ahora Dog y Shirley se turnan para patrullar la tienda mientras yo me aseguro de que siga siendo un faro de luz y calidez. Nuestra pequeña tienda se ha convertido esencialmente en un refugio en esta calle. A veces los vigilantes nocturnos pasan por aquí para tomar un descanso, y todos sirven bajo la señorita Vanna. O, incluso llaman a este lugar la casa segura nocturna más confiable de la ciudad-estado. El tono de Nina era animado, teñido de orgullo, claramente satisfecha con su arreglo. Duncan escuchaba, y su ligera preocupación se disipaba. Parece que las dos jóvenes mujeres han transformado de manera creativa la que entienda de antigüedades en una parte vibrante y esencial de la comunidad. Mientras Nina continuaba su charla desenfadada, la mirada de Duncan se vio atraída por los cambiantes luces y sombras al final del canal de transición. Las nubes se extendían por el horizonte, visibles a través del canal, con sus contornos resaltados por la luz solar difusa, esbozando la silueta del eterno telón. Finalmente, Duncan se levantó lentamente y dijo: Nina. La chica charlatana se detuvo de inmediato. Prepárate para mirar hacia arriba.